No, no sabía por eso. A mí se No, me por vive eso. corriendo la luz siempre. Claro, esas son digamos, el tema de lo que es seguridad, ¿viste? Y, y también tiene que haber un tercer cable, ¿viste? Que son los tres patitas. Uno está acostumbrado a ponerle las dos patitas, pero vos fíjate que todos los tomacorrientes van con las tres patitas. Hay uno que está así, hay otro que están así, donde uno enchufa, y hay una tercera patita así. Que ese interiormente es un cable, que ustedes lo habrán visto, es naranja y verde, amarillo y verde, que es el que va con una jabalina afuera. Se clava en la tierra una jabalina, ¿sí? Que en la parte central es un alma, ¿sí? De un material duro revestido de cobre que se entierra, ¿sí? Y entonces eso también te ayuda si hay alguna descarga, ¿sí? En algún aparato o algo en el tema de para no quedar, digamos, electrocutado. Entonces todas las cosas, todas las cajitas de chapa, octogonales, cajas rectangulares de chapa, ahora se usan las plásticas también, por seguridad. Pero antes uno usaba cañería, caños de hierro, ¿está bien? Para el pasaje de cable. Fíjate cómo cambiaron todas las normativas en cuanto a seguridad. Ahora se usa caño corrugado, que es de plástico, aislante. ¿Está bien? Y las cajas que uno vende a, va acá, digamos, a el Easy y todos esos lugares. Vos fijate que las rectangulares, cajas rectangulares para hacer una instalación son plásticas. ¿Está bien? Todo por el tema de seguridad. Porque si hay algún cable que se pela interiormente y queda pegado ahí, por lo menos no quedás pegado, no quedás electrocutado. Más allá que vos tengas un disyuntor que te salve la vida y eso. ¿Está bien? Pero es todo un tema. ¿Está bien? Todo, es todo lo que es el mundo de la electricidad, digamos. Pero bueno, vamos a seguir acá, todavía no llegamos ya vamos a llegar. Este, bueno, esto es lo que tiene que ver con circuito en serie. ¿Está bien? Entonces lo perdía Alex. Bueno, ahora vamos a ver, por ejemplo, lo que es un circuito en paralelo. Sería circuito de resistencias en paralelo. En paralelo. Entonces, un circuito en paralelo significa lo siguiente: tenemos una fuente de alimentación, ¿sí? Venimos hasta acá y nosotros hacíamos una resistencia así, ¿sí? Este era nuestro primer circuito simple, ¿está bien? Donde había una fuente de alimentación y una resistencia, un aparato, algo que tuviese una resistencia interna. ¿Está bien? Por donde pasa corriente. Ahora, un circuito en resistencia en serie, ¿qué era? Poner a continuación de esta resistencia otra. Bueno, en un circuito en resistencia en paralelo, le vamos a agregar a esta, no en seguidilla, sino es como que ponemos otra, ¿sí? O sea, sobre este extremo, digamos, sobre este extremo, imaginemos que tenemos estos extremos, esta resistencia acá, le agregamos otro y se la enganchamos ahí. ¿Está bien? ¿Estamos? ¿La idea? Nosotros venimos con dos cablecitos, una resistencia de un aparato, algo con dos resistencias así, los dos extremos es como que se lo enganchamos acá. ¿Está bien? Entonces fíjense ahora, tenemos una fuente de alimentación, llamémosle esto R1, esto es resistencia R2, y ahora fíjense acá vienen las diferencias. Nosotros decíamos que antes la corriente en un circuito en serie era la misma, porque salían cierta cantidad de electrones y como tenían un único camino a seguir, ¿sí? La corriente era la misma. ¿Y qué es lo que cambiaba? El voltaje, ¿sí? El voltaje sobre cada uno de los extremos de cada resistencia, ¿sí?
digamos, difería dependiendo del valor ohmico de esa resistencia. Pero había una diferencia, ¿sí? Había diferentes voltajes sobre cada resistencia. Veamos acá este circuito en paralelo. Fíjense este borne. Tengo los dos bornes acá, negativo y positivo, ¿está bien? Ahora sigan mis dedos. Viene acá, viene un cablecito, acá, me extiendo por un conductor hasta acá. ¿Y qué tengo sobre este extremo de R1? Sobre la parte superior y la parte inferior. Tengo aplicado el voltaje de la fuente, ¿verdad? ¿Estamos hasta ahí? Seguimos, fíjense. ¿Pero qué hay después de esto? Sigue un conductor. ¿Y qué tengo entre estos dos extremos? Tengo en el medio tengo la resistencia 2. Pero entre los dos extremos de mi dedo, mis dos dedos índice, tengo, digamos, el polo positivo y el negativo de la fuente. ¿Está bien? Vengo acá. Acá es como si yo tuviese aplicado el negativo y el positivo de la fuente, y lo extiendo acá y es como si estuviese el negativo y positivo de la fuente. ¿Qué es lo que me está diciendo eso? Que el voltaje, el VR1, voltaje R1, o voltaje VR2, o sea, el voltaje sobre cada resistencia, va a ser igual al voltaje que me suministre la fuente. ¿Está bien? Por eso todos los aparatos, imagínense que este fuese un aparato, un velador. Tenemos esta resistencia, sus extremos, como le decía yo al cablecito, sus extremos vienen conectados a toma corriente, hay a una fuente de alimentación, en este caso un toma corriente que le da los 220 volts. Y después tenemos otro aparato, un ventilador de techo, pero fíjense, también recibe los 220 volts. ¿Y eso por qué? Porque todos estos aparatos, estas resistencias internas, tienen esta disposición. ¿Está bien? Entonces acá el voltaje es el mismo. El de fuente es el mismo para acá y el mismo para acá. O sea que el voltaje sobre la resistencia 1 va a ser el mismo que el voltaje sobre la resistencia 2, con lo que es lo mismo al voltaje que me suministra la fuente. Tengo esta igualdad, ¿está bien? Eso es lo que quiere decir esta igualdad. Que el voltaje sobre la resistencia 1 va a ser el mismo, exactamente el mismo que yo tenga sobre la resistencia 2, y a su vez ser el mismo que tenga el voltaje de fuente. ¿Está bien? Imagínense que la fuente son dos cables que yo no sé qué voltaje tendrá, pero si yo soy este aparato, vengo con el tester, este tester, y entre sus extremos mido y me da 20 volts, quiere decir que esta fuente es de 20 volts. ¿Está bien? Fíjense, imagínense que yo la desconozco esta, no sé, porque está en un lugar que se me hace imposible medir el voltaje que hay, que me suministra esa fuente. Pero tengo dos elementos que están conectados a esa fuente. Entonces, entre sus extremos de un determinado aparato, mido acá y me da 30 volts. Entonces, por tener esta disposición, yo sé que la fuente me está suministrando 30 volts. ¿Está bien? Fíjense lo que me ayuda esto, el sistema en paralelo. ¿Está bien? Claro, porque el anterior no tenía los mismos volts, tenía todo diferente. Todo diferente, porque había diferentes resistencias, ¿está bien? Lo que sí, la corriente era la misma. Entonces, Sí, si yo sí. en algún lado podía determinar con un amperímetro, podía determinar la corriente, yo ya sabía la corriente que pasaba por todas las resistencias. En este caso es diferente. ¿Está bien? Ahora fíjense, vamos a hacer el de la corriente, ¿qué es lo que sucede? Imagínense que por acá, vamos a suponer que viajen 100 electrones, salgan 100 electrones. 100 electrones. Cuando vienen por acá, cuando llegan a este punto, se encuentran en una disyuntiva. ¿Por qué? Porque ahora no van a encontrar un solo camino para llegar al polo positivo. Salen del polo negativo y tienen que de alguna manera recorrer el circuito y llegar al polo positivo, ¿verdad? Pero no es
es que encuentra un solo camino como en un circuito serie. Acá, por ejemplo, en este caso, encuentran dos caminos. Para este lado y para este. ¿Está bien? ¿Y eso quién va a depender? De la cantidad de corriente, cantidad de electrones que vayan sobre una resistencia o vayan por la otra. De los valores óhmicos que tenga cada resistencia. ¿Está bien? Imagínense que yo tengo 100 electrones acá y este tiene más resistencia que acá. Imagínense que esta resistencia es más grande que esta. ¿Por dónde creen que ustedes los 100 electrones, la mayoría de los electrones, el camino que van a seguir? ¿Por R2 o por R1? Esta valor de resistencia es más grande que esta, ¿eh? O sea que acá tengo más obstáculos. Quiere decir que la gran mayoría de corriente va a ir por R2. Vamos a suponer que van 70 electrones. Y por acá van 30 electrones. ¿Por qué es así? Porque R1, el valor de R1 es mayor a R2. Supusimos, ¿no? Hacemos de cuenta que los valores óhmicos, ¿sí?, son diferentes. Pero imaginemos, antes de eso, perdonen, vamos a suponer que las dos resistencias son iguales. Imaginemos que son iguales, valores óhmicos iguales. Si las dos resistencias son iguales, acá los 100 electrones encuentran dos caminos para ir. Entonces se van a repartir, van a ir 50 para acá y 50 para allá. ¿Está bien? Van a ir 50 por acá y se nos salieron 100. Vienen acá y como estos dos valores de obstáculos son iguales, valores óhmicos iguales, se reparten la cantidad de electrones. Va a ir 50 por acá y 50 por acá. ¿Y qué van a pasar? En este punto se vuelven a juntar los 50 que fueron por esta rama y los 50 que fueron por acá. Y a partir de este punto en adelante, van los 100 electrones juntos y llegan al polo positivo. ¿Está bien? De la fuente de alimentación. ¿Está bien? Entonces, ¿qué sacamos acá en conclusión? Que el voltaje en un circuito en paralelo, que las resistencias tienen esta disposición, de tal manera que generan ramas o bifurcaciones al paso de la corriente. El voltaje sobre la resistencia, cada una de las resistencias, es igual al voltaje de fuente. Si acá tengo el voltaje de fuente, a mí me dan 20 volts. Yo ya, como está la disposición, yo sé que el voltaje sobre los extremos de R1 va a ser de 20 volts. Y el voltaje sobre los extremos de la resistencia 2 va a ser de 20 volts también. ¿Cuál va a ser el problema acá? Que el problema va a ser la corriente. Que la corriente que vaya por cada rama. ¿Está bien? Ahora, nosotros habíamos dicho que estos tipos de circuitos, ¿sí? Estos tipos de circuitos nosotros, cuando tenemos varias resistencias, tratamos de llevarlo a este estilo, con una sola fuente y una sola resistencia, ¿verdad? Que a esta voy a llamar R total. ¿Estamos? Que de alguna manera esta resistencia va a representar a estas dos, al valor óhmico, ¿está bien? Pero esta disposición va a ser diferente el cálculo de resistencia. Los cálculos de resistencia en serie se sumaban. Cuando estaban todas en seguidilla, ¿está bien? Pero cuando yo tengo esta resistencia en esta disposición en paralelo, se calcula de la siguiente manera. La R total, ¿sí?, va a ser igual a, si son dos resistencias, va a ser R1 por R2 sobre R1 más R2. ¿Está bien? Ese va a ser nuestro cálculo, digamos, para resolver estos tipos de circuitos. ¿Está bien? Cuando yo tengo dos resistencias, ¿cómo encuentro esa como hacíamos en el ejercicio anterior? Nosotros tenemos varias resistencias en serie y transformamos esa resistencia en serie
en un circuito básico donde está la misma fuente de alimentación y una resistencia total que representaría el valor ohmico de esas 4, ¿se acuerdan? Ahora, ¿y nosotros cómo hicimos para hacer ese pasaje? Bueno, agarramos los 4 valores óhmicos de la resistencia en serie, la sumábamos y ahí obteníamos esta R total. En este caso, en estos tipos de circuitos, cuando tenemos resistencias en este estilo, en esta disposición, el cálculo para encontrar la R total va a seguir esta fórmula. ¿Está bien? Si tenemos dos resistencias, ¿está bien? Tenemos R1 y R2, bueno, ¿cómo calculo la R total? Va a ser R1 por R2 sobre R1 más R2. ¿Está bien? Igualmente, profesor, cuando usted nos dé los ejercicios, va a decir si es en paralelo o en serie o nosotros tenemos que más o menos saber eso. Y sí, tendría que darse cuenta por lo que estoy haciendo acá. Ustedes se van a dar cuenta, agarran, por ejemplo, con los 2 dedos, y ustedes, si tienen un solo camino, está todo en seguidilla, y hay un solo camino donde pasa la corriente, se dan cuenta que es un circuito en serie. Ahora, si lo ven todo así medio raro, bueno, hagan de cuenta que parten electrones por acá, y si encuentran una bifurcación, es porque ya el circuito es paralelo. Si la corriente encuentra más de un camino para desviarse, ¿está bien? Y llegar al polo positivo es porque seguramente la disposición es en paralelo. ¿Está bien? Es fácil de darse cuenta. El tema es cuando hagamos alguno mixto. Tranquilo. ¿Está bien? Cuando hagamos alguno mixto, que ahí vamos a ver, vamos a decir, bueno, la corriente acá va toda, pasa por R1 y R2, está bien, acá vamos en serie. Llegamos acá, y acá encuentra 2 caminos. Bueno, lo que yo tengo enfrente es un sistema en paralelo. ¿Está bien? Pero siguiendo todo este raciocinio que estamos haciendo acá. ¿Está bien? ¿Se entiende, chicos? Ahora, la pregunta al millón. Y profe, y si está bien, esta formulita se ve que funciona bien para 2 resistencias, pero si tuviésemos 3 resistencias en paralelo, ¿cómo hacemos para calcular 3 resistencias en paralelo? Imagínense que, en vez de vamos a poner acá, vamos a borrar esto, ¿sí? Y tenemos una tercera resistencia. Ahora tengo 3 resistencias, profesor. Según la formulita que usted me presentó, en el numerador encontraba en esa fracción el producto del valor óhmico de R1 y R2, y en el denominador la suma de sus valores óhmicos. Pero si tengo 3, ¿cómo es esa fórmula? Bueno, esa formulita vamos a tener que hacerla de a 2. ¿Sí? Imagínense, para encontrar R total agarro R1 y R2. Pero si yo agarro R1 y R2 y las represento en la fórmula que recién se las presenté, no es el R total. ¿Por qué no es R total? Porque todavía no está entrando en juego el valor de R3, porque todavía no lo usé. Entonces, en ese sentido, yo llamaría a esta fórmula, puedo llamar R equivalente 1. ¿Está bien? ¿Y quién va a ser R equivalente 1? Bueno, y ahí sí ingreso R1 por R2 sobre R1 más R2. No llamo R total. ¿Por qué? Porque yo estoy usando esta formulita y estoy haciendo jugar a R1 y R2, los valores óhmicos. Pero como R3 no participa en la fórmula, entonces no puedo llamar a R total a esto. La tengo que llamar con otro nombre. R parcial puedo llamar, R equivalente, R de algo. ¿Está bien? Entonces, fíjense, una vez que yo encuentro este valor, yo esta formulita, a este gráfico lo puedo reemplazar por la fuente y 2 resistencias. ¿Está bien? Esta, la de atrás va a ser R3. Y estas dos las voy a representar por esta fórmula a través de este valor que yo calculo acá. ¿Y cómo lo voy a llamar? R equivalente. R equivalente 1 o R equivalente. ¿Está bien? Entonces fíjense que este circuito lo estoy representando en algo más abreviado. ¿Está bien? En el cual, como la última fórmula no la hice participar en ningún lado, la dejo tal cual está.
Pero estas dos resistencias que estaban en paralelo y a través de esta fórmula encontré un valor óhmico que representa estas dos, bueno, lo represento a través de una resistencia donde le voy a poner el nombre que tenga esto, R equivalente y llevar a R equivalente. Y una vez que yo tengo estas dos, ahí recién calculo R total. Entonces, ¿cómo calculo R total? De vuelta, uso la misma formulita. Voy a llamar a R total. ¿Y quiénes son los dos valores? R equivalente y R3. Entonces voy a poner acá R equivalente 1 por el valor de R3 dividido R equivalente 1 más R3. Y acá recién el valor que yo calcule a través de esta fórmula me estará dando a mí el valor de R total. Entonces, una vez que yo encuentre R total, recién estaría en condiciones de hacer este dibujito. El que yo me encuentro más cómodo, ¿no? Con una fuente y el valor de R total. ¿Para qué? Para después aplicar la ley de Ohm y calcular la corriente que me está pidiendo el circuito. ¿Está bien? Acá es como que tengo que hacer un pasito más. ¿Está bien? Pero fíjense, ¿tengo tres resistencias? Bueno, a mí me enseñó una formulita, pero donde comprende, o en el procedimiento de esa fórmula, en esa expresión, entran dos valores óhmicos. Pero acá tengo tres. Bueno, voy a meter dos. Agarro uno y R2 y lo meto acá. R1 y R2 se multiplican en el numerador y se suman en el denominador, sus valores óhmicos. Después veremos qué es lo que pasa. Obtengo un R equivalente, una resistencia en representación de estos dos valores. Hago otro gráfico donde represento esa resistencia, ¿sí? Y pongo el valor de R3. Y ahora sí calculo R total, con estos dos valores. ¿Está bien? Agarro esos dos valores y los meto en esta fórmula general, y con esto ya encuentro quién es R total. Hago el gráfico, ¿sí? Y después uno sigue calculando otras cosas. ¿Está bien? Eso lo voy a ir detallando en forma teórica para que lo entiendan, ¿sí? Por lo menos la parte en serie, creo que más o menos estamos como para elaborar un material y hacer una actividad como para... Esto todavía no, todavía falta un poquito de desarrollo. ¿Está bien, chicos, hasta acá? ¿Se entendió más o menos? Sí, profe. Sí, profe. Bueno. Nos estamos pasando de hora ya. Sí, porque tengo que ir a otra clase, pero si no me quedo un poquito más, no importa. Bueno, chicos, nos mantenemos en contacto, ¿está bien? Y después les subo los vídeos. Bueno, ok. Gracias, Bueno, profe. nos vemos. Chao, profe, hasta luego. Chao, cuídense. Chao. Chao, chao.